Jueves 20 de agosto, clase de media técnica, tema matrices. Entonces vamos a comenzar con el tema nuevo de matrices y la idea es atravesar unos conceptos básicos iniciales. Y esos conceptos básicos tienen que ver con reconocer a las matrices como un arreglo bidimensional, o sea, un arreglo eh, de dos dimensiones. Y esas dimensiones están dadas por las filas que son horizontales y por las columnas que son verticales. Entonces, para que no se nos olvide, pues muy similar a las columnas que se manejan en las construcciones. Las columnas en las construcciones pues tienen esa característica de ser verticales y las filas horizontales. Las matrices en realidad son estructura de datos. Y entonces dentro de la estructura de datos uno puede almacenar dentro de una matriz una cantidad de información. Inicialmente, pues ese arreglo de dos dimensiones puede tener o números o letras u otro tipo de elementos. Vamos a ver que en PCIN, ¿cierto? La matriz está compuesta por filas y por columnas, como lo acabamos de decir, y tiene una dirección. Cada casilla o espacio tiene una coordenada. Es decir, que nosotros podemos encontrar o ubicar cualquier elemento dentro de una matriz simplemente con las coordenadas. Y las coordenadas están dadas por la fila y por la columna. Digamos, teóricamente los estándares es primero referenciar la fila, la fila, la fila y luego referenciar la columna. Para este caso, por ejemplo, tenemos fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3, columna 1, ¿cierto? La forma como lo leamos en los algoritmos que vamos a desarrollar, pues usted puede leerlo por columnas o puede leerlo por filas, como quiera. Pero digamos, la norma, el estándar es siempre referenciar la fila y luego la columna, ¿cierto? Para la ubicación. Entonces aquí tenemos fila 1, columna 2, aquí está, fila 1, columna 2, fila 2, columna 2, fila 3, columna 2. Quiere decir que estamos manteniendo fija la columna y la que se mueve es la fila. Enseguida, si nosotros referenciamos ese movimiento de índices, pues nosotros ya entendemos que de pronto hay un ciclo para que mueve las columnas y otro ciclo para que mueve las filas. Nosotros podemos hacer un ciclo interno y un ciclo externo que nos muevan filas y columnas de acuerdo a un índice con la estructura de movimiento que sabemos que se puede utilizar, que es el para. ¿Para qué? Para poder recorrer, almacenar, escribir o consultar esa misma matriz. Entonces, tengamos presente esto. Por ejemplo, en esta nomenclatura, la que se mantiene fija es la columna número 1. Quiere decir que la columna estaría por fuera. Aquí sería la columna. Y la que se mueve son las filas. Entonces, en el para, cuando hacemos el movimiento o el código para leer, para revisar nuestra columna, la fila es la que se está moviendo, se mantiene fija la columna, luego de haber leído todas las filas, incrementa la columna a la 2 y viene aquí el movimiento es igual, se mantiene la columna 2 y la fila sigue moviéndose. Aquí la misma, en la columna 3 tenemos fija la columna 3 y se mantiene y se mueven las filas. Ese es como el esquema para recorrer entonces una matriz. Podemos hablar que las matrices son muy utilizadas sobre todo en investigaciones, en mucho manejo de datos, inclusive ya hay unas investigaciones donde hablan no solamente de matrices bidimensionales, sino n-dimensionales, de 3, de 4, de 5, porque existen una serie de variables que están asociadas a ciertos temas en una matriz que permiten hacer relaciones especiales. Me explico. Por ejemplo, usted puede tener una cantidad de información sobre una persona y tener, por ejemplo, las características básicas, las medidas en el cuerpo, la temperatura, el flujo sanguíneo, toda una serie de elementos que se pueden asociar a un solo, en este caso, a un solo ente de información que sería una persona.
Sin embargo, las matrices más básicas que se manejan en estos lenguajes de programación que estamos aprendiendo como Python y demás, pues manejan siempre el mismo tipo de información. Quiere decir que si nosotros tenemos una matriz de enteros como esta, ¿cierto? Tenemos una matriz de enteros, pues solamente habrá números enteros dentro de la matriz. El contenido es definido. Si tenemos matrices de números reales, entonces solamente internamente va a tener números reales. Y si tenemos matrices de caracteres, internamente va a tener solamente caracteres. Y ustedes se dan cuenta que tiene aquí la comilla que identifica que es un carácter. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con lenguajes de programación, tenemos que determinar muy bien cuál es el tipo de información que está ingresando a la matriz, porque a veces salen errores con respecto al tipo de información que se ingresa y entonces tenemos que puede ser numérica o puede ser textual, no se combinan en el caso de las matrices. Diferente al tema que vamos a abordar dentro de 15 días, que son las bases de datos. Ahí sí se pueden combinar ya texto, números, diferentes tipos de datos, no solamente aquí, en este caso, enteros reales y caracteres, como está definido en PCI. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Levantemos la mano si está claro el concepto de matriz. Jacobo, Valery, Esteban, Julián, José. Julián y José siguen jugando o están ahí conectados. Julián, José. Profe, que a Jacob no le dejan levantar la mano porque tiene que actualizar. Entonces, y tampoco le deja prender el micrófono. Ya se salió. Bueno, esperemos que tenga que solucione sus problemitas técnicos que le están haciendo constantes. Bueno, seguimos. Entonces ya tenemos el concepto básico de lo que es la matriz. Filas, columnas y las características de la información que se ingresa. ¿Listo? Vamos a mirar cómo hacemos para declarar una matriz. Entonces, cuando usted tiene estructuras de datos en los lenguajes de programación ya serios, a partir de C++ y de otros, o también como Python, usted tiene que decirle al lenguaje qué tipo de estructura de datos maneja usted y tiene que declararlo. Declararlo es decirle, vea, yo voy a utilizar estos elementos y los tiene que dimensionar. Entonces, normalmente, igual que los vectores, hacemos un dimensionamiento de la matriz o del vector para que el lenguaje sepa que lo que vamos a trabajar es una matriz, ¿cierto? Entonces, ¿qué características, por lo menos en PCI, tenemos que incluirle? Primero, que diga la palabra dimensión. Segundo, el nombre de la matriz. De aquí tenemos una matriz X y le vamos a mencionar fila y columna. Entonces aquí las características fundamentales es cuántas filas le vamos a nosotros a separar o esperamos que tenga esa matriz y cuántas columnas. Si ustedes vieron el documental sobre programación de Netflix, empieza tocando un caso de un problema de los sistemas de emergencia de Estados Unidos con respecto a los teléfonos al 911, que los dimensionaron, que pensaron que no se iban a explotar esas, que no se iban a sobrepasar determinado número de registros y sí se sobrepasaron por el caso. Dime. Hasta esa dimensión de números. Dime, Valerie. ¿Qué, profe, que eran que porque no pensaban que la dimensión de llamadas iba a alcanzar ese número? Es correcto. Miren que lo que hablábamos ahí, se dispararon las llamadas, esas llamadas de emergencia y pensaron que no iban a sobrepasar determinado número de llamadas y la sobrepasó y se colapsó todo el sistema. Eso pareciera muy sencillo, pero cuando se hacen las cosas reales, pues uno tiene que estar muy pendiente de toda esa situación. Aquí tenemos entonces cuatro matrices declaradas. La matriz X, la matriz números, la matriz palabras
y otra que se llama números, bueno, es la misma que está aquí arriba, solamente que tiene dimensiones de 3 filas y 3 columnas. ¿Listo? Y cuando uno la dimensiona, la declara, él enseguida le coloca ceros, dependiendo del tipo de texto que quiera manejarse. Aquí estamos manejando todos con números y ya va a haber una con palabras. Este es un ejemplo para dimensionar. Igual para los vectores, cuando estemos dimensionando vectores en un lenguaje de programación. Muy bien. Veamos entonces ahora un ejemplo. Vamos a crear una matriz de 3 filas por 3 columnas y vamos a alimentar esa matriz con 9 números. 9 números ingresados por el teclado. Aquí tenemos, vamos a revisar este código, lo vamos a leer, vamos a ir mirando cómo manejan las variables y lo vamos a entender muy fácil. Entonces, primero, en la línea número 3, después de arrancar nuestro programa, hacemos una dimensión. La matriz que tenemos aquí se llama la matriz D. Esta D tiene 3 filas y 3 columnas. Enseguida, en la línea 4, 5 y 6, realmente él inicializa unas variables en cero que las hace como para identificar cuáles son los tipos de variables que va a utilizar. Hay una variable que se llama fila, una variable que se llama columna y una variable que se llama número. Entonces, él maneja ahí 3 variables. ¿Listo? Esas variables las va a utilizar como índices y como almacenamiento, como una variable de almacenamiento. Entonces, en la línea 7 empieza un ciclo para, mantiene fija la fila. Miren aquí, un poco diferente a cómo estamos manejando nuestra lectura. Aquí va a mantener fija la fila y va a poner internamente otro ciclo para. Recuerden que le estaba comentando ahorita, con 2 ciclos paras leemos una matriz. Necesitamos siempre 2 ciclos paras. Uno que mantenga el externo, mantiene fija la fila y mueve la columna. Lo podríamos hacer al revés perfectamente. Quiere decir que nuestra matriz D, nosotros vamos a moverla de la siguiente manera. Entonces vamos a hacerle lo que estaba viendo, lo que me estaba contando Valerie, que es una prueba de escritorio. La prueba de escritorio es que usted en un papel escribe las variables, identifica cómo están cambiando cada una de esas variables. Y la vamos a hacer aquí directamente sobre el código. Vamos a ver si me sale. Señor. Ahí en el valor de, pues, de la D, ¿cierto? Ya después de leer número, o sea, pues eso representa de que ese mismo número que uno está ingresando ahí consigue tanto una posición en fila como de columna, o ese D tiene otra función. No, el D es simplemente el nombre de la matriz. Quiere decir que aquí lo está almacenando. Estamos hablando de la fila 11, ¿cierto? Simplemente lo almacena. Ya vamos a mirar cómo lo hacemos acá. Entonces vamos a empezar el ciclo para, el primero el externo. Quiere decir que nuestra fila, al entrar al ciclo para, la fila ya no vale, el valor de la variable fila no vale 0. ¿Cuánto vale? Ay, santo, no me queda aquí como fácil hacerle la rayita. ¿Cuánto vale, Valerie? 1. 1. Cuando la fila vale 1, entra aquí y va a hacer esto, este siguiente ciclo, en la línea 8. Columna ya no vale 0, entonces se llama acá y vale 1, ¿cierto? Empieza en 1. Y hace esto. Entonces escribe el número de la posición fila y columna. Fila aquí está valiendo 1 y columna está valiendo 1. Entonces va a escribir eso. Ingrese el número de la posición fila 1, columna 1. Y usted le digita un número. Le digita cualquier número. A la lectura le pide el número. Y aquí es un elemento de almacenamiento, Julián. Quiere decir que en la matriz D, en la fila 1, columna 1, porque miren que todavía está valiendo 1. En la D11 va a meter, a almacenar el número que nosotros le escribamos por teclado. Permítanme, yo les muestro aquí. Quiere decir que aquí, si esto fuera la matriz D, ¿cierto? Si esta fuera la matriz D,
Entonces aquí está almacenando en la posición 1, 1, está almacenando el número. ¿Qué número le metemos ahí, Julián? Un número cualquiera. 5. 5. Vamos a meterlo aquí para que nos quede aquí. Obviamente lo que vale es lo que es azul. Estoy aprendiendo a manejar este mouse berracamente. Listo. Quiere decir que en la posición D11 quedó almacenado el número 5. Listo. Y vamos acá, lo almacenó. El fin para tiene implícitamente una revisión de la condición y es si columna ya llegó a 3. Si no ha llegado a 3, con paso 1 lo incrementa. O sea que aquí ya llegamos, el primer elemento, pum, va por acá y columna no ha llegado a 3, entonces columna ya no vale 1, sino que columna vale... ¿Cuánto vale? 2. 2. Quiere decir que se incrementa a 2. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que lo hace con un paso de 1 en 1. Entonces ya lo pasa a 2 y escribe, ingrese el número a la posición fila 1, porque la 1 no ha cambiado, pero sí cambió la columna. Entonces la columna ya va a ser 2. Entonces pongamos aquí 2. Y va a leer otro número. Esteban, otro número. Profe, el 6. Aquí Julián había dicho que el 5, ¿listo? Entonces vamos a quitarlo. Ya el 5 no está y va el número 6. El número 6 lo va a almacenar en la matriz D, en la fila 1, columna 2. Me voy para acá, que aquí no está sirviendo de ejemplo. ¿Dónde queda la fila 1, columna 2? Aquí. Entonces tenemos 3, 2, 3. En la D, fila 1, columna 2, ¿qué número va a meter ahí? El número 6. Vamos muy bien. Quiere decir que aquí ya quedó, la variable quedó con el número 6 ahí metido, la fila sigue en 1, columna 2. Vamos aquí. Voy a borrar esto para que no nos confunda mucho. ¿Listo? Vamos aquí. Seguimos. Aquí pregunta si columna que vale 2 es mayor que 3. Como no es mayor, lo vuelve a incrementar. Entonces ya no vale 2, sino que vale 3. Muy bien. Y empieza aquí a decir, señor, escriba, ingrese el número a la posición 1, columna 3, porque ya cambió. Entonces vamos a borrar este 2 y ponemos... el tope de eso, ¿no? el 3. Que 3 tan feo, pero bueno. Y vamos a leer el número. Valerie, ¿qué número ponemos? 2. 2. Quiere decir que la variable número ya no va a valer 6, sino que prun. Usted le metió un 2 encima. Acuérdense de la cajita. Usted le mete el 2 encima. Y enseguida va a la matriz de fila 1, columna 3 y almacena el 2. Que usted va por aquí y le dice, vamos a meterle en la D1, columna 3, vamos a almacenar el 2. ¿Listo? En este caso, ya está, en este momento, está valiendo columna 3. Entonces aquí cuando llega al para, viene para acá y le dice, señor, su columna, que es la variable del índice, que nosotros a veces utilizamos la I, la J, cualquier variable aquí, ya vale 3, ya llegó al tope, entonces sálgase de ahí. Listo, entonces él dice, ya no hago más, me salgo. Se sale por aquí y viene para el para. Cuando hace el para, incrementa la fila en 1, porque aquí le estamos diciendo que incremente en 1 el paso. Entonces la variable fila ya no vale 1, sino que le ponemos una tachita aquí y ya vale 2. Y le dice, entre para acá. Columna, ¿cuánto estaba valiendo? 3. Ahora, ¿cuánto va a quedar valiendo? Jacobo, si puedes hablar o si no, José. ¿Cuánto vale el nuevo valor de columna? Terminó en 3. ¿Alguno que quiera decirlo? Columna, ¿cuánto vale columna? 1.
Entonces cerramos aquí y vale 1. Listo, muy bien. Columna vuelve a valer 1. Y entonces le pregunta, señor, en la fila 2, en la fila 2, ojo, fila 2, columna 1. En la fila 2, columna 1, usted va a leer un número. ¿Qué número le metemos ahí, José o Jacobo? Que no lo he escuchado. No sé si Jacobo está conectado porque tuvo problemas ahí. Sí, pero aquí estoy, solo que como intenté entrar en otra pestaña con el correo institucional, me hizo actualizar esta pestaña. Por eso, y justo me cogió en el momento que me dijiste que prendiera el micrófono. Ah, bueno. Entonces, aquí un número, cualquier número, no importa. Pongamos el 4. Entonces, usted mete por el teclado el 4. Quiere decir que la variable número ya no vale 2, vale lo que metió por el teclado, que vale 4. Y aquí almacena en la fila y la columna. Fila vale 2, columna 1, va a meter el número que aparece aquí en la variable. Y nos venimos para acá. Fila 2, columna 1, vamos a meter el número que aparece en la variable número. Metimos el 4. ¿Listo? Él está sobreescribiendo. Miren que todo eso lo hace, lo que estamos haciendo es la lógica que llamamos nosotros una prueba de escritorio, y es la lógica que hay detrás de la programación. Usted ya de cierta manera lo hace muy, muy fácil, muy rápido. Muy bien. Y vamos a terminar esta fila para que la dejemos lista. Entonces íbamos aquí en que la fila y la columna valen 2 y 1 y leyó el número que fue 4, ya lo metió y viene para acá e incrementa la columna en 1, pero columna, que es la variable, estaba valiendo 1, entonces ahorita ya va a valer 2. Entonces sube un punto más porque estamos hablando de incremento con paso 1. Y me vengo para el para y dice, ingrese en la posición fila 2. 2 no ha cambiado, la que cambió fue columna. Entonces viene columna y ya no vale 1, sino que vale 2. Y en columna 2 usted va a leer un número. Ahora sí, José, Jacobo, un número cualquiera. Cualquiera. 4. Entero, ¿no? 4 otra vez. Entonces, número varía 4. Quitamos el 4 y ponemos otro 4. Listo. Y en la columna, en la matriz, fila, columna, vamos a meter el 4. Entonces, listo. Entonces dijimos, en la fila 2 va el número 4. Entonces, en la fila 2 va el número 4. Listo. Seguimos. Quiere decir que aquí incrementa columna y columna ya no vale 2, sino que vale 3. Y aquí va a pedirle que ingrese en la fila 2, pero en la columna 3. Y le va a pedir un número. José, ahora sí, José está por ahí. Sí, el 8. El 8. Entonces, él lee el número y de una vez, donde estaba el 4, quite de ahí 4. Ahorita usted vale 8. Cuando vale 8, se lo va a almacenar en la fila columna. ¿Cuánto vale la fila? 2. ¿Cuánto vale la columna? 3. En la matriz D va a meter el número 8. Fila 2, columna 3, mete el número 8. ¿Listo? Y ahí ya termina la fila. Vamos a ver cómo fue. Si la columna va en 3, aquí, cuando suba, ya la pasa a 4 y dice, no, ya me pasé. Entonces ya no hago esto, sino que me salgo para acá e incrementa la fila. La fila ya no va a valer 2, sino que va a valer 3. Y la columna ya no va a valer 3, porque sino que aquí la vuelve a empezar el ciclo para, y ya no vale 3, quite de ahí 3, sino que ya va a valer 1. Y le va a pedir entonces en la fila, ya cambió la fila, ya la fila va a ser 3 y la columna cambió, ya no va a ser 3, la fila y la columna cambiaron a 3 y a 1. Miren la columna aquí,
fila en 3 y columna en 1. Lee el número, Valerie, tu número. 1. 1. Entonces ya no está el 8 ahí, sino que quite de ahí 8 y ponemos el 1. ¿Listo? Y vamos a almacenar en la matriz D, en la fila 3, columna 1, vamos a poner el 1. Entonces, filas pues, fila 3, columna 1, ponemos el 1. Y así seguimos con todo el ciclo, abriendo y cerrando el ciclo, de tal manera que aquí pongamos el 7 aquí, pongamos el 3 final. Quiere decir que lo que hizo aquí fue en PCIN hacer una lectura de unos números y alimentar la matriz ingresando por teclado esos valores. ¿Preguntas hasta ahí? Levánteme la mano si fui. Almacenar nombres y cosas así, pues. Uno puede almacenar, sí, puede almacenar texto. Por ejemplo, se puede almacenar texto, se puede almacenar alfanuméricos, pero no se pasa de textos y numéricos en PCIN. Cuando necesitamos almacenar, por ejemplo, que en la primera columna vayan nombres y en la segunda columna vayan tarjetas de identidad, eso ya es una base de datos, ya es otro cuento. ¿Sí? Aquí para efectos normalmente de trabajo con programación son del mismo tipo de texto o mismo tipo numérico. Pero ya hay algunos programas que pueden manipular los dos y ya se convierten ya en matrices especiales. ¿Ibas a preguntar algo más? ¿Alguien levantó la mano? ¿Valerie? No. Julián, ¿fue claro en la respuesta? Profe, sí, la mano si habíamos entendido. Ah, sí, perfecto. O sea que ya, o sea, no, usted no puede hacer algo así en PCIN con el mismo para de, o sea, no solo guardando esos números, sino que también guardando otra variable, pues, de correo, apellidos. O sea, cierto, ya no haciendo lo mismo, sino que ya guardando en Recuerden que cada una de esas filas. Sí, en cada una de esas filas, cuando utilizamos una matriz, solamente podemos almacenar un tipo de dato, o el texto o el numérico. ¿Cierto? Si utilizamos un vector, igual. Recuerden que hicimos algunos ejercicios donde en un vector almacenábamos nombres. ¿Se acuerdan de los jugadores? Almacenábamos nombres y en otros almacenábamos el puntaje, por ejemplo. Entonces uno podía hacer la relación a través del índice de la posición en cada una de los vectores de las matrices. Hay una relación. Es una cosa muy importante. Hay una información que no es visible normalmente en una matriz. Me explico. Usted sí tiene una cantidad de datos como esta matriz, ¿cierto? Voy a borrar aquí un poco el D para que quede mejor esto. Esa matriz no solamente tiene los datos como tal metidos ahí, sino que tienen un elemento que es fundamental y es el más interesante, es la ubicación. Esta matriz D tiene una información adicional que es la D11. Esa relación de posición es muy importante porque también revela otro tipo de información adicional al 5. ¿Sí? Por ejemplo, lo que usted está viendo ahí en esa matriz puede ser las posiciones de un juego como el de la X y el de la bolita. ¿Cómo se llama ese? Yo podría manipular. ¿El qué? Tricky. El tricky. Yo podría manipular, yo sé que la X, si yo tuviera una X aquí en donde está la posición 7, no solamente es la X, sino que está en la posición de la fila 3, columna 2. Y eso a mí me daría una posibilidad de hacer un manejo de lo que significa esa X o esa bolita en esa posición. Lo mismo el 6, el 2, el 4, pueden representar en una matriz. No solamente el 6 se representa como 6, sino que representa que está en la posición 1, 2. Cuando ustedes estén haciendo algún proyecto con algún grupo de investigación en la universidad, seguramente trabajarán matrices
con algunos datos, cuando se manejan altos volúmenes de información, por ejemplo, temperaturas en los laboratorios, se hace un experimento y hay una cantidad de temperaturas que la miden cada rato, o en el caso, por ejemplo, de otros elementos de investigación, como por ejemplo cuando hacen cultivos en la parte biológica, cultivos de virus, entre los crecimientos de los virus, el área que manejan esos virus, entonces ya se pueden almacenar también de esta manera. Vamos a hacer un ejercicio, muchachos. Si quedó claro cómo se lee, compárteme la pantalla cuando haga un algoritmo que muestre, aquí lo está leyendo el número. Quiero un algoritmo que me muestre esta información. Obviamente no la va a mostrar así, pero sí que me muestre los números que están, los números que aparecen ingresados por pantalla. Aquí lo que hicimos fue leerlos. ¿Qué tendríamos que hacer para que los muestre por pantalla? Porque aquí lo está leyendo únicamente. Tenemos que hacer un algoritmo que imprima la matriz. ¿Listo? Hágale. PSI. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué hacemos? No lo escuché. Vamos a hacer un algoritmo. Este pedazo de código que está aquí, este pedazo de código, Sí. lee. Ese lo que hace es leer y Ujú. almacenar. Ujú. Pero nosotros no vemos la matriz. Yo necesito un código que me muestre la matriz, o sea, que me imprima la matriz. ¿Ya? ¿Cómo así? O sea, que la muestre por pantalla. Que la imprima ya, la Que la entendí. imprima, sí, porque aquí estamos haciendo es lectura y estamos haciendo almacenamiento. ¿Sí me hago Ok. entender con el ejercicio? Más Vayan, claro puede ser. vayan pensando cómo lo haríamos. Y yo enseguida les comento una cosa. Vamos a dar 4 minutos. Profe, pero si no quieres eliminar eso, también tiene que escribir el código que usted tiene ahí en pantalla. Es correcto. Es muy difícil si no lo escriben. Por eso está aquí en Entonces, pantalla. ¿nos va a dar más tiempo? Es que 4 ¿Cuánto minutos. quieres? Dale, Pues que 4 pues. minutos para escribirlo y hacer la solución, ¿no da? O solo es para escribirlo. Hágale. Ya los comparto. Hubo 10 segundos aquí, 10 segundos aquí, 10 segundos por línea, ¿serían cuántos? 130 segundos. En 10 segundos por línea, ¿cuánto? 15 segundos por línea. Señores, ¿para qué sirve estas 3 líneas? Si no las colocan, ¿qué pasa? ¿Funciona? No funciona. ¿Seguro? Obvio O que pues no, pues las variables no, usted podría poner también i o cosas así. O sea, necesita una variable como tal ahí. Bueno, vamos a ver si es verdad.
Profe, de verdad, yo iba a preguntar que si Julián estaba asistiendo a las clases de la universidad. Ah, Julián, tú me dijiste que sí estabas asistiendo a las clases. ¿Cómo te ha ido con eso? Solo la primera, profe. ¿Solo la primera? Sí, ¿Y por qué no seguiste? pues no sé, o sea, no pregunté el link para entrar a la clase ya después y Juli, ¿qué pues, grupo te tocó? ya ni me acuerdo. Ahorita reviso. ¿Con un profesor o con una profesora? Creo que con un profesor. Porque si te tocó con un profesor, creo que es en el mismo mío. Por si necesitas el link, yo le digo, Ah, bueno. yo te lo paso, pero me tienes que confirmar, bueno. Listo, pero profe, usted estaba también habilitándonos unas clases, ¿cierto? O sea, un link de una cosa como la alcaldía, ¿cierto? De las TICs. No, 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 no. Ahorita terminemos este ejercicio y ya conversamos de ese proceso, que ya lo hicimos con Esteban. No sé si Esteban se inscribió, pero enseguida concentrémonos en esto, ya enseguida hablamos de esos dos elementos, de esas dos cositas, de tres cosas, porque hay otra cosa que le mandé de la maratón de programación los sábados. Enseguida lo hablamos. Voy a anotarlo aquí también. Ya, profe. Listo, déjame verla. Comparte pantalla. Ustedes no tengo la restricción para que compartan. Bueno, profe. Déjame ver un momento. Dale, ¿Se está viendo? Julián. Pues entonces, Sí. como usted decía, ya lo único que nos faltaba era un algoritmo que pues imprimiera los números porque ya los teníamos almacenados, ¿cierto? En la variable Ujú. de fila, columna, ¿cierto? Sí, Sí. sí, ahí estaba guardado cada uno de los números que habían. Ujú. Pues usted ya sabe, entonces aquí copié el mismo para que teníamos acá arriba y ya en vez Sí. de, Profe, yo también y pues había... ya en vez de leer números, simplemente le puse escribir el valor que se encuentra almacenado en la posición, pues posiciones Ujú. que ya habíamos definido, ¿cierto? Sí. Y ya acá los escribí, solo poniendo la Ujú. variable de fila y columna. Y Dale, muéstrame, porfa. Ponlo a funcionar. pues así quedaría, o pues si quiere lo vuelvo a repetir. No, está Lo muy reinicio. bien. Ah, bueno, Sí. No, 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 no. listo. Así está bien, así está bien. Tranquilo, Julián. Ahí estamos viendo. Sería interesante pensar, y ese va a quedar de ejercicio, ojo, cómo hacer para que lo imprima así como aparece
en la guía. 3 líneas, paso, 3 líneas, paso. O sea, para que lo haga así, 3 por 3. No así, muéstrame por favor, Julián, cómo quedó. O sea, no así todo... Sí, sería sino, imprimirlo sin espacio, ¿no? hay una Imprimirlo forma, sin espacio. hay formas para manejarlo así. Ajá. Bueno, muy bien. Ese es el ejercicio que podemos dejar para pensarlo. Gracias, Julián. Julián, hazme un favor. Listo, sí, Activa, profe. no, vuelve a compartir el escritorio, por favor. Ya. Vete al código, porfa. Sí. Y quítale, elimina la línea 3, 4 y 5. Listo. Ajá. Vuélvelo a correr. Pues, ¿lo vuelvo a reiniciar? Sí. Métele valores, no hay problema. ¿Funciona? Sí, sí funciona, no hay ningún problema. No hay ningún Profe, problema. funciona. Porque en realidad, cuando estamos mirando, déjame ya comparto la mía, Julián. Profe, pero es que arriba las estaba definiendo, ¿no? Sí, estaba declarando. Hay algunos lenguajes que permiten la declaración. Una de las cosas que tiene Python es que no es tan reglado en la declaración, ¿cierto? No hay necesidad, no necesita hacer tanta declaración. Con los Y, espacios. exacto. Y aquí, esta fila 0, columna 0, número 0, para mí, para Josué, no tiene mucho sentido, porque en el primer movimiento del programa, aquí le cambia el valor de una vez. Aquí viene en 0 y aquí automáticamente lo pasa a fila 1. Aquí puede estar el 500 o el 1000 o cualquier otro valor y aquí lo va a asignar a 1, o sea, lo va a convertir a 1 rápidamente. O sea que este cambio aquí, ¿cuál es el sentido? El sentido es que en algunos programas de antes uno tiene que declarar qué variables va a utilizar. Entonces aquí dice, estas son las variables que yo voy a utilizar, que es fila, columna y número. Pero si usted no le pone el 0, funciona también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miremos la solución. La solución estaba ahí mismo. Vean, ahí está. Y aquí también, pues esta escritura es un poco diferente. Listo, muchachos. Ese es digamos, la parte inicial para que volvamos otra vez a conectarnos con las matrices. Vamos bien. Nos quedaría para la próxima clase revisar este ejemplo de matrices. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya les publiqué este archivo, está publicado ahí en el blog. Lo que voy a preguntarles es, ¿qué es lo que hace este código? Entonces, la próxima clase vamos a comenzar porque usted me diga qué es lo que hace este código, qué significa este preg, qué significa esta cant y qué es lo que hace este para, qué hace este para, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Qué hace este? No me vayan a decir que es lo mismo que está aquí, sumar cantidades por artículos, ¿cierto? Aquí está unas variables. Vamos a mirar qué es lo que está sacando. Vamos a estudiar este algoritmo que maneja matrices y vectores. Y tendríamos ya avanzado la parte, como hemos trabajado en vectores, yo creo que nos va muy bien también en matrices. Punto clave de hoy, y es entender un poquito más en profundidad lo que son las matrices. Siempre vamos a utilizar un ciclo externo con un ciclo interno. Uno se queda quieto, este ciclo de aquí se queda quieto, este ciclo interno se desarrolla, vuelve y genera el ciclo y vuelve y se desarrolla, vuelve y genera el ciclo y vuelve y se desarrolla. Entonces es como un rompoy metido dentro de otro rompoy o como un engranaje. Cuando el engranaje, cuando la ruedita del reloj, los piñones, da una vuelta, el otro da 3. Entonces, esta inicialmente da una vuelta y esta da 3 vueltas. Vuelve a dar una vuelta y este vuelve a dar 3 vueltas. Da una vuelta y vuelve a dar 3 vueltas. Para que lo tengamos muy presente, que eso es como lo único que tendríamos que tener muy claro con respecto al manejo de matrices y a la manipulación de información. Entonces, para la próxima clase vamos a revisar, como les comento, qué hace este ejercicio, este algoritmo. Lo vamos a expulgar, lo vamos a revisar
y vamos a hacer una modificación sobre este ejercicio. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a dejar así la parte técnica y vamos a conversar un poquito de los otros puntos. Voy a dejar aquí la grabación. ¿Alguien me iba a comentar algo? Sobre Python. Python es un de notas. Dime, espérame un segundito. Quiero lo descargué, pero yo no sé si es